Existe un principio que Napoleon Hill descubrió después de entrevistar a 500 de los hombres más poderosos de su época. Un principio tan profundo que dudó en revelarlo por completo. No porque fuera complejo, sino porque requería algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer: rendir el ego y poner algo más grande al mando de sus vidas. Este principio es simple, devastador y transformador. Dios en el centro, no como un concepto religioso vacío, no como una superstición cómoda, sino como la fuerza organizadora suprema de la mente disciplinada. Hill descubrió que todos los grandes triunfadores tenían una cosa en común: no trabajaban solos, se conectaban conscientemente a una inteligencia superior, a una fuente de poder que trascendía sus limitaciones individuales. Y cuando comprendes esto, cuando realmente absorbes esta verdad, todo cambia. Tu mente se reorganiza, tu propósito se clarifica, tu acción se intensifica. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás cómo activar esa conexión, cómo transformar el pensamiento en poder divino, cómo alinear tu voluntad individual con la voluntad universal. Escribe Dios en el centro en los comentarios ahora y quédate hasta el final. Lo que está a punto de ser revelado puede cambiar completamente la dirección de tu vida. La humanidad vive en un estado de confusión mental permanente. Observa a las personas a tu alrededor: miedo al futuro, dudas sobre sus capacidades, indecisión crónica sobre qué camino seguir, ansiedad que corroe la energía vital, pensamientos dispersos en 1000 direcciones diferentes. La mente común es un campo de batalla caótico, donde impulsos contradictorios luchan por el control, donde deseos vagos compiten con miedos profundos, donde la voluntad débil se doblega ante la primera resistencia. Ese es el estado natural del hombre indisciplinado. Y lo peor, la mayoría ni siquiera se da cuenta. Creen que esto es normal, que la vida es así, que el caos interior forma parte de la existencia humana. Pero no es así. Napoleon Hill descubrió algo fundamental. La diferencia entre quienes conquistan y quienes solo sueñan no está en el talento, no está en las circunstancias, no está en la suerte, está en la organización mental, está en el poder de dirigir el pensamiento con propósito claro y fe inquebrantable. Y aquí está el secreto que pocos comprenden: no puedes organizar tu mente solo, no por completo. La mente humana, abandonada a su suerte, tiende al caos. Necesita un principio organizador, un centro gravitacional, una fuerza mayor que unifique todos sus poderes dispersos en una única dirección. Los hombres que Hill estudió habían encontrado ese centro. No operaban desde el ego fragmentado, operaban desde una conexión consciente con algo infinitamente mayor. Y esa conexión no los hacía pasivos, al contrario, los hacía imbatibles. Porque cuando pones a Dios en el centro, no estás renunciando a tu poder, lo estás multiplicando. Estás alineando tu fuerza individual con la fuerza universal. Y en ese alineamiento, lo imposible se vuelve posible. Pero hay un enemigo en este camino, un enemigo invisible y devastador: tu propio pensamiento negativo, tu duda habitual, tu escepticismo perezoso que rechaza lo que no puede comprender inmediatamente. Hill advirtió: la mente indisciplinada es el mayor obstáculo para el éxito. Y existe una ley del pensamiento que cuando se comprende, lo cambia absolutamente todo. Napoleon Hill no era un místico, era un investigador, un reportero que recibió una misión imposible de Andrew Carnegie: descubrir la fórmula exacta del éxito, pasar 20 años estudiando a los hombres más exitosos de América, desentrañar sus mentes, comprender sus principios, traducir sus métodos en una filosofía que cualquier persona pudiera aplicar. Y Hill aceptó, sin pago, sin garantías, solo con la fe de que esa misión tenía un propósito mayor. Durante 2 décadas, Hill entrevistó a 500 gigantes: Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell. Observó cómo pensaban, cómo decidían, cómo actuaban, y comenzó a percibir patrones, principios recurrentes, leyes mentales que todos aplicaban, consciente o inconscientemente. De esas observaciones nacieron La Ley del Triunfo y luego Piense y hágase rico, 2 de los libros más influyentes sobre el éxito jamás escritos. Pero aquí está lo que pocos saben.
Hill descubrió algo que lo perturbó profundamente, una verdad tan poderosa que casi no la incluyó en sus libros. Todos esos hombres extraordinarios, sin excepción, reconocían una fuerza superior guiando sus vidas. No atribuían su éxito solo al esfuerzo personal. Hablaban de intuición divina, de orientación invisible, de una inteligencia infinita trabajando a través de ellos. Y Hill se dio cuenta, este no era un detalle menor, era el fundamento. El mecanismo central que Hill identificó es simple en teoría, pero revolucionario en la práctica. Pensamiento claro más fe aplicada más acción persistente, igual a realización. Pero esta ecuación tiene un componente oculto. El pensamiento necesita estar alineado con principios universales. La fe necesita estar conectada a algo más grande que el ego. Y la acción necesita ser guiada por un propósito que trascienda el interés personal inmediato. Cuando estos tres elementos se unen bajo la orientación de una inteligencia superior, ya no estás tratando de forzar resultados. Estás cooperando con leyes naturales. Estás surfeando una ola cósmica de poder organizado. Hill llamó a esto mente maestra, la unión de dos o más mentes en perfecta armonía, multiplicando el poder de cada una exponencialmente. Pero existe una mente maestra suprema, la conexión directa entre tu conciencia individual y la inteligencia infinita del universo. Y cuando estableces esa conexión conscientemente, a través del pensamiento disciplinado y la fe activa, te conviertes en un canal para fuerzas que están mucho más allá de tu comprensión racional. Empiezas a saber cosas que no aprendiste, a sentir direcciones que no planeaste, a recibir soluciones que no calculaste. Y tus resultados se multiplican de una forma que desafía toda explicación lógica. Así que vayamos a lo que realmente importa. ¿Cómo aplicas esto? ¿Cómo pones a Dios en el centro de tu búsqueda de realización? Hill reveló principios específicos, leyes mentales, que cuando se siguen con disciplina, reorganizan completamente tu realidad. El primer principio es el propósito definido principal. Necesitas saber exactamente lo que quieres, no vagamente, no genéricamente, con precisión quirúrgica, y ese propósito no puede ser solo sobre ti. Necesita estar alineado con un bien mayor. Necesita servir algo más allá de tu comodidad personal. Cuando tu propósito está alineado con principios universales, cuando buscas algo que beneficia no solo a ti, sino a otros, activas fuerzas cooperativas en el universo. Escribe tu propósito. Léelo todos los días, por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir. Visualízalo realizado. Siéntelo como si ya fuera real. Y aquí está el elemento divino. Entrega ese propósito a una inteligencia superior. No abandones la acción, pero reconoce que no estás solo en este viaje. Hay una fuerza mayor organizando circunstancias, preparando oportunidades, guiando personas hacia ti. Tu trabajo es mantener la fe y actuar con persistencia. El trabajo de la inteligencia infinita es orquestar lo imposible. El segundo principio es la fe aplicada. Hill no hablaba de fe religiosa pasiva, hablaba de fe activa, convicción mental tan profunda que se traduce en acción inmediata y persistente. Crees que tu propósito será alcanzado no porque lo desees, sino porque sabes que está alineado con leyes universales y actúas de acuerdo con esa certeza, incluso cuando no hay evidencia externa, incluso cuando la realidad actual contradice completamente tu visión. La fe aplicada es el poder de ver lo invisible y actuar como si ya fuera visible. Y cuando combinas esa fe con la conexión consciente a la inteligencia infinita, te vuelves imparable. Porque la duda es el veneno de la realización. La duda interrumpe el flujo de poder creativo. Cierra el canal entre tú y la fuente universal. Y la mayoría de las personas viven en duda permanente. Dudan de sí mismas, dudan de las circunstancias, dudan incluso de Dios. Hill descubrió que los grandes triunfadores eliminaron la duda a través de un simple reconocimiento. No son la fuente del poder, son el canal. Y cuando te ves como un canal, dejas de dudar de tu capacidad y empiezas a confiar en la capacidad infinita que fluye a través de ti. El tercer principio es la autosugestión consciente. Tu mente subconsciente acepta y actúa sobre los pensamientos que alimentas repetidamente con emoción. La mayoría de las personas alimentan miedo, preocupación, duda, y luego se preguntan por qué la vida no funciona. Hill enseñó lo contrario. Alimenta tu mente subconsciente
con declaraciones de fe, propósito y poder. Repítelas con convicción emocional y hazlo sistemáticamente, todos los días, múltiples veces al día. Estás literalmente reprogramando el ordenador más poderoso del universo, tu propia mente. Pero aquí está el componente divino. Cuando haces autosugestión reconociendo que no solo estás programando tu mente, sino sintonizándola con la mente universal, algo diferente sucede. No solo estás tratando de convencerte, te estás abriendo a recibir orientación. Estás creando un estado mental receptivo a la intuición divina. Y entonces las ideas comienzan a llegar, no forzadas, no inventadas, sino recibidas como transmisiones de una estación más alta. El cuarto principio es la imaginación creativa. Toda conquista material comienza con una imagen mental. Todo edificio, toda empresa, toda obra de arte existió primero en la imaginación de alguien. Hill descubrió que los grandes triunfadores usaban la imaginación no como escape de la realidad, sino como laboratorio de la realidad futura. Veían mentalmente lo que querían crear y luego trabajaban incansablemente para materializar esa visión. Pero la imaginación más poderosa no es la que inventa de la nada, es la que recibe inspiración de una fuente superior. Cuando pones a Dios en el centro, tu imaginación se convierte en un canal para ideas universales. Empiezas a recibir conocimientos que no vinieron de tu experiencia limitada. Empiezas a ver soluciones que trascienden tu lógica personal. Los grandes inventores hablan de esto. Los grandes artistas lo describen. No crean, reciben. Se convierten en antenas para frecuencias más altas. Y tú puedes hacer lo mismo. A través de la meditación silenciosa, a través de la contemplación enfocada, a través de la petición consciente de orientación, dejas de forzar respuestas y empiezas a recibirlas. El quinto principio es la persistencia organizada. Hill fue claro, el fracaso temporal es inevitable. La resistencia está garantizada. La oposición forma parte del proceso. La cuestión no es si vas a enfrentar obstáculos, es cómo vas a responder a ellos. La mayoría se rinde al primer no, al primer fracaso, a la primera dificultad seria, porque estaban confiando solo en sí mismos, y la fuerza personal tiene límites. Pero cuando estás conectado a una fuerza infinita, la persistencia cambia de naturaleza. No persistes solo por terquedad, persistes porque sabes que estás alineado con algo más grande. Persistes porque confías en que cada obstáculo es una prueba, no un impedimento final. Persistes porque la inteligencia infinita está trabajando a través de las dificultades para fortalecerte, refinar tu carácter, prepararte para un éxito mayor de lo que imaginaste. Y esa perspectiva lo cambia todo. El fracaso temporal se convierte en educación, la resistencia se convierte en fortalecimiento, la demora se convierte en preparación, y sigues avanzando no por fuerza de voluntad bruta, sino por fe aplicada. El sexto principio es la transmutación sexual. Hill conmocionó a sus lectores al dedicar un capítulo entero a esto, pero no hablaba de sexo vulgar, estaba hablando de la energía creativa más poderosa del ser humano. La misma energía que crea vida puede ser redirigida para crear logros. Grandes líderes, artistas, inventores aprendieron a transmutar esa energía, a canalizarla para propósitos elevados, a usar su intensidad para alimentar la creación, no solo la reproducción. Y cuando combinas esa energía transmutada con la conexión espiritual, accedes a un poder creativo que roza lo sobrenatural, porque Dios te creó como un ser creativo, capaz de generar no solo hijos biológicos, sino hijos mentales, ideas, proyectos, logros, legados. Y la energía que impulsa esa creación es la misma. Puedes desperdiciarla en gratificaciones momentáneas, o puedes dirigirla conscientemente para construir algo eterno. Esa elección define tu trayectoria. Y quienes eligen la segunda opción, quienes dominan y transmutan esa energía bajo orientación espiritual, se convierten en fuerzas de la naturaleza. El séptimo principio es el control mental positivo. Tu mente es un jardín. Lo que plantas en ella crece. Si plantas duda, cosechas fracaso. Si plantas miedo, cosechas parálisis. Si plantas fe, cosechas logros. Hill descubrió que todos los grandes triunfadores eran guardianes severos de sus mentes.
No permitían pensamientos negativos, no toleraban el pesimismo, no se asociaban con personas derrotistas, protegían su espacio mental como territorio sagrado, porque sabían que todo comienza allí. Y cuando reconoces que tu mente no es solo tuya, sino que es un instrumento a través del cual opera la inteligencia infinita, te vuelves aún más vigilante. No permites que la basura mental contamine el canal. No aceptas sugerencias negativas de otros. Filtras rigurosamente lo que entra, porque sabes que estás manteniendo un templo, un espacio donde lo divino puede operar. Y cuanto más limpio esté ese espacio, más clara será la orientación que recibas. Ahora viene la parte que separa a los curiosos de los comprometidos. Todo esto funciona, pero funciona solo si lo aplicas. Hill no escribió teoría filosófica para el entretenimiento intelectual. Codificó leyes prácticas que cualquier persona puede usar, pero usarlo exige disciplina, exige consistencia, exige fe cuando no hay evidencia. Y eso es difícil. Por eso la mayoría no lo hace. Leen, están de acuerdo, lo encuentran interesante y no cambian nada. Déjame contarte una historia. Hay un hombre que Hill menciona indirectamente en sus escritos, un hombre que estaba completamente en bancarrota, negocios destruidos, reputación arruinada, familia deshecha. Tenía todas las razones racionales para rendirse, pero conocía los principios de Hill y tomó una decisión. No solo iba a leer sobre ellos, iba a vivirlos. Empezó despertándose una hora más temprano todos los días para disciplinar su mente. Leía su propósito definido con fe absoluta. Visualizaba su recuperación, pedía orientación divina y luego actuaba. Pequeñas acciones al principio, llamadas difíciles, conversaciones incómodas, trabajo humilde que estaba por debajo de su antigua posición, y nada cambiaba. Pasaron semanas, meses. La realidad externa seguía siendo dura. Las deudas seguían ahí. Las puertas seguían cerradas. Pero algo estaba cambiando internamente. Su mente se estaba aclarando. Su fe se estaba profundizando. Su persistencia se estaba fortaleciendo. Y entonces comenzó una pequeña oportunidad, un contacto inesperado, una idea que surgió durante la meditación matutina. Actuó inmediatamente. La oportunidad creció. Vinieron otras, cada una un poco más grande que la anterior, y en 3 años no solo recuperó lo que había perdido, construyó algo mucho más grande, no porque fuera especial, sino porque aplicó leyes universales con fe inquebrantable. Esa es la diferencia entre conocer y aplicar, entre estar de acuerdo y comprometerse, entre admirar y encarnar. Hill no ofreció atajos, ofreció un camino probado por cientos de vidas extraordinarias, un camino que funciona cuando lo sigues por completo. Y el componente no negociable de ese camino es la conexión consciente con algo más grande que tú. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo inteligencia infinita, puedes llamarlo poder universal. El nombre no importa, la conexión importa, porque aquí está la verdad final que Hill descubrió. No fuiste creado para luchar solo, fuiste creado para ser un canal, un instrumento, una expresión física de principios espirituales eternos. Y cuando aceptas ese papel, cuando dejas de intentar ser la fuente y te conviertes en el canal, todo se reorganiza. Tu ansiedad disminuye porque ya no estás cargando todo solo. Tu claridad aumenta porque estás sintonizado con una sabiduría mayor. Tu acción se intensifica porque estás cooperando con fuerzas universales. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Puedes cerrar este video y seguir como estás, confiando solo en ti mismo, luchando solo, limitado por tu perspectiva individual. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida, la decisión de poner a Dios en el centro, de reconocer que hay una inteligencia infinita disponible para guiarte, de abrirte conscientemente a esa orientación a través del pensamiento disciplinado y la fe aplicada, de actuar persistentemente alineado con principios universales. Si eliges el segundo camino, hazlo ahora. Escribe tu propósito definido principal hoy. Sé específico, sé claro. Y añade una línea que diga: reconozco que no logro esto solo, sino con la orientación y el poder de la inteligencia infinita trabajando a través de mí. Lee esto todos los días, por la mañana y por la noche, con emoción, con convicción. Y luego actúa, da el siguiente paso obvio, y el siguiente, y el siguiente. No esperes a tener todo resuelto,
No esperes las circunstancias perfectas. Comienza desde donde estás, con lo que tienes, y confía en que estás siendo guiado. Suscríbete a este canal si estás comprometido con este viaje. Si quieres más contenido sobre las leyes mentales del éxito, sobre autodominio, sobre poder personal alineado con un propósito espiritual, comenta Dios en el centro abajo, no como un ritual vacío, sino como una declaración de intención, como un compromiso público contigo mismo. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque cuando compartes la verdad, la fortaleces en ti mismo. Eres más poderoso de lo que imaginas, pero no solo. Solo estás limitado por tu perspectiva individual, por tu fuerza finita, por tu conocimiento restringido, pero conectado a la inteligencia infinita, te vuelves ilimitado. Te conviertes en un canal para fuerzas creativas que trascienden por completo tu comprensión. Y esas fuerzas están disponibles ahora, no mañana, no cuando estés listo, ahora, a través de una simple decisión de abrirte, de entregarte, de alinearte. Napoleon Hill pasó 20 años descubriendo esto. Entrevistó a 500 gigantes para codificar estas leyes. Escribió libros que transformaron millones de vidas. Y el secreto más profundo que encontró fue este: Dios en el centro, no como un accesorio, no como una decoración religiosa, sino como el fundamento, como la fuerza organizadora suprema, como la fuente de todo poder real. Y ahora lo sabes. La pregunta es, ¿vas a aplicarlo? ¿Vas a vivirlo? ¿Vas a convertirte en un ejemplo vivo de estas leyes? La elección es tuya, pero ten en cuenta esto. Cuando eliges el camino de la conexión consciente con la inteligencia infinita, cuando pones a Dios verdaderamente en el centro de tu búsqueda, ya no estás tratando de hacer que las cosas sucedan, estás permitiendo que sucedan a través de ti. Y esa es la diferencia entre el esfuerzo agotador y el poder ilimitado. Esa es la diferencia entre la lucha constante y el flujo natural. Esa es la diferencia entre el éxito forzado y la realización destinada. Elige sabiamente y luego actúa con fe.